me formo. Buen día, buen dinero, muy buena salud, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las enseñanzas de los maestros Hakel Zeus, Induceus y Samael Joaba Torbeón. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Sir Lavía. Adelante, maestro, con la vía de la sabiduría, la inteligencia. Adelante. Bueno, un excelente día, venerable Mahatma Ramunó, venerable Barry Balcer y venerable Sir Magdus, Sir Magdas, que se conectan por el portal de Zoom, por esta aplicación que ha permitido y licenciado que podamos entonces entregar esta sabiduría que puede prestarles un servicio muy especial a cada una de vuestras mercedes. También enviamos un fuerte saludo a todos los Hermagdus y Hermagdas del grupo Genut Salud, que también se conectan por el portal de YouTube, donde también están quedando grabaditas estas conferencias, para que sus mercedes también nos conozcan y también puedan interactuar por este mecanismo que, gratísimas a Dios, hoy también se presta para emitir la sabiduría del Altísimo. Bueno, hoy les acompaña mi ser Sir Lavía Mejía, con mucho gusto, con mucho optimismo de esta hermosa conferencia, de una de las más grandes problemáticas que hoy por hoy está viviendo el mundo y que está viviendo la sociedad, y que tiene sus aspectos espirituales, sociales, económicos, políticos, religiosos, y que ha marcado una gran trascendencia, la verdad y en realidad, primeramente, la forma de cómo miramos a las mujeres. Esto no viene desde hace poquito tiempo. Esto se generalizó y se pluralizó, en este caso el machismo, en la gran obra o el gran drama cósmico o bíblico llamado La fruta prohibida, llamada la manzana, que fue entonces instado en este caso la mujer, la Eva, por la serpiente antigua, que es un drama muy hermoso, pero vamos a enfatizar varios puntos que son importantes tratar, donde entonces ella fue la que incitó a su esposo, a su marido, a que después comiera de esta fruta prohibida. Debemos de recordar algo. En las Sagradas Escrituras hebreas nos muestran una porción o porcel de lo que verdaderamente se vio. Por eso es que los tres linajes, digámoslo así, más grandes que se han desdoblado de uno de los más grandes patriarcas llamados Abraham, que es el patriarca de las tres comunidades más grandes, en este caso, las doctrinas hebraicas o abrahámicas. En este caso, tenemos el cristianismo, que vivenciamos claramente ese acontecimiento y acontecimiento. También en los libros judíos, en esa comunidad gigante, en esos libros llamados la Torá, el Talmud, el Zohar, y tenemos una de las comunidades que se desdobló, en este caso, de la descendencia de Agar, su hijo primogénito, en este caso Ismael, que ahí se vendría ese gran pueblo llamado los árabes, y esa doctrina o religión que conocemos como el islamismo, el mahometanismo, los musulmanes, que traduce sometidos o entregados a Dios. He ahí que en ese drama cósmico, en las Sagradas Escrituras hebreas, nos cuentan entonces cómo la Eva fue tentada por la serpiente y ella fue la que incitó a el varón. Es uno de los acontecimientos y acontecimientos que ha marcado entonces el yugo en un alto porcentaje, en este caso del hombre hacia la mujer, y que hemos visto la trascendencia y la historia, cómo la mujer ha sido maltratada, ha sido tergiversada, ha sido ubicada en un lugar muy bajo, empero hoy les digo a sus mercedes y les cuento y les narro que en los libros judíos, claramente, más específicamente, hablamos de la Torá y hablamos de otros, donde dice que Adán
tuvo 2 esposas. Ojo y oído, que muchas veces se le ha puesto a la mujer ese yugo fuerte de que ella fue entonces la que tentó a su esposo y que tuvo un amante, pero que realmente Adán tuvo 2 esposas, o sea, lo duplicó, y que esto no se habla mucho, que esto no se conoce mucho, y que esas 2 esposas son las que se conocen también en el esoterismo gnóstico y en el esoterismo mundial como Lilith y Naemah. Es interesante, es muy especial, pero esa parte de la historia está un poco vedada y se enfocó, se enfatizó entonces en el delito, en el pecado de la mujer, en el pecado de la Eva. Y ahí como ella, en toda la historia, que ya conocemos mucha de ella, ha sido considerada una hereje, ha sido considerada de todas las formas llamadas, digámoslo de esta forma, malas, y que ha hecho de que en su genética esté genes de esclavitud, que hoy por hoy ya se vienen derrumbando, gratitud a Dios con la gran luz que han traído los maestros Hakel Usau Samael Joabator Weor, y que es la misma doctrina del Cristo. Recuerden vuestras mercedes que no fue un hombre que el Cristo se hizo presente cuando resucitó, no fue a un hombre. Si vamos y leemos las Sagradas Escrituras, encontramos que fue a una Eva, a una mujer. Encontramos también en el libro de la Pistisofía, donde la mejor y la más dotada en capacidades y en capacidades, en este caso, esotéricas, intelectuales, emocionales, era la mujer. Una Eva y una dama llamada María Magdalena, que cargó sobre sí los 7 pecados capitales y que se convirtió en la más grande discípulo del Cristo. Eso no lo cuentan las religiones ortodoxas, no les interesa, porque ya vamos a entender ese objetivo que tienen esas religiones que solamente buscan el blasfatuar, el blasfemar, el acabar, el destruir supuestamente a Dios. Y ya lo vamos a entender. Entonces, he ahí que en el libro La Pistisofía, que es un libro que ha sido develado hace muchos heliocrones, décadas, que la continuación la siguió el maestro Samael Aun Weor, y que de ahí el maestro Hakel Usau continuó con esta develación. Ahí lo dice claro, y que incluso era tanta la sabiduría, o es tanta la sabiduría de esta energía de esta Eva, que causaba un impacto increíble y que incluso en algunos discípulos causó celos. Se activó esa polaridad entonces, o ese agregado psicológico llamado los celos, la envidia. Y fue una Eva, fue una dama, fue una mujer que hizo esto posible. Entonces, ¿por qué las diferentes religiones de la tierra han inmiscuido tanto esta polaridad femenina? Este eterno femenino que es verdaderamente fundamental. Vámonos para una de las religiones más comunes que practica la humanidad y que hoy por hoy mucha gente ha tomado la decisión de salir, ha tomado la decisión verdaderamente de quitar la venda de sus ojos, porque es muy, pero muy fuerte las mentiras, los engaños, las tergiversaciones que han generado en contra de esa polaridad fundacional para la vida llamada la feminidad, la parte de la Eva, la parte de la mujer o la porcel de la mujer. Encontramos en la triuna sagrada, que por lo general rige casi a todo cuanto existe, encontramos Padre, Madre y Espíritu Santo. Y nos preguntamos, pero ¿cómo es posible si padre y madre, bueno, padre e hijo, pues ¿de dónde salieron? De la madre. ¿Y por qué no aparece en esa tribuna sagrada? Claro, claro que sí, y entendemos todos que el Espíritu Sacro, el Espíritu Santo, es la representación de esa polaridad femenina, pero que
las religiones se han basado en esto, en este caso la católica, debemos hablarlo con claridad, para sacar y darle a entender a la humanidad que la porción femenina no es entonces algo importante, pero que ahí faltó padre, hijo y madre. Tres aspectos fundamentales para todo lo creado, no solamente para los seres humanos, sino todo lo que conocemos, queridos antropogenios y antropogenias. ¿Qué diríamos de una época fuertísima que vivieron no solamente en la comunidad cristiana, sino también en la comunidad islámica, en la comunidad judía, cuando había una ceguedad, cuando había un fanatismo terrible, donde la mujer era sometida de una forma impresionante? ¿Qué diríamos de esa Eva, de esa mujer sagrada que empezó entonces a develar o a revelar una cantidad de conocimientos y conocimientos que hicieron de ella un blanco político y militar, en este caso de los diferentes entes religiosos que por esos tiempos en la edad medieval regían y que la mujer era considerada bruja? Es muy interesante aparte porque entonces ella por su sabiduría, por pensar, por discernir, por tratar de conocer el conocimiento y el conocimiento del mundo y el conocimiento sagrado, pues fue vituperada y fue considerada un cuerpo que no era un cuerpo común y corriente, sino que eran demonios dentro de ella. ¿Cuántas mujeres no fueron asesinadas? ¿Cuántas sabias, cuántas amas de casa, cuántas mujeres guerreras no fueron torturadas, no fueron entonces acabadas, destruidas por este flagelo? Fueron muchísimas. Bueno, sigue y continúa la historia y un dicho popular, que es un dicho que no lo avalamos, no lo consideramos, incluso se corrigió, que dice lo siguiente, para sostener ese machismo: detrás de todo hombre hay una buena mujer. ¿Qué les parece a sus mercedes? Detrás de todo hombre, queriendo tapar, queriendo cubrir la polaridad que incluso debería ir al frente de nosotros, pero que se tapa, se cubre, pues generando ese mismo flagelo, ese mismo rechazo, esa misma atadura. Al lado de todo gran hombre hay una gran mujer. Ese es el dicho que nosotros, como comunidad taoísta, decimos con el objetivo, o pregonamos, con el objetivo de entender y saber de que nos encontramos en iguales condiciones, que no somos mejores que ellas, ni ellas mejores que nosotros. Somos complecierto y no podemos decir que está detrás. Es imposible. ¿Cómo vamos a tratar a uno de los ciertos elementos, seres primigenios importantísimos para la vida? No les estaría hablando aquí a su merced si no hubiera salido de mi madre, la Eva de la dama que me concibió, de que me trajo a este mundo. ¿Y qué diríamos de todos y todas las que nos están oyendo? Es muy importante que sepamos y entendamos que para estos tiempos aún se sigue practicando ese machismo que viene de los tiempos antiguos, que viene de los tiempos y que aún muchas mujeres vienen con el chip desafortunadamente grabado de que ellas son esclavas, de que ellas solamente vinieron a cocinar, a lavar, a hacer los oficios de su casa. Y bueno, se basaron en un dicho bíblico: la mujer es la polaridad idónea para el balón, o es la parte, o es lo que lo complecierta. Pero ve ahí los demonios con cuerpo físico, las personas, que ya vamos a entender por qué, tomaron esta frase y empezaron entonces a someter a la mujer. No, su merced, usted es mi ayuda idónea, entonces su merced tiene que hacer lo que yo le diga. He ahí por qué viene ese yugo, por qué viene entonces esa esclavitud, esa opresión tan fuerte, y que hoy por hoy vemos muchos grupos levantados en contra de esto. Machismo, sometimiento
a la polaridad femenina, control, dominio, eso es lo que significa. Es una palabra ortodoxa, es una palabra arcaica, es una palabra retrógrada para estos tiempos, aunque aún todavía se ve. Pero que, imagínense en sus mercedes, no había posibilidad y aún todavía no la hay de que una dama pudiera ordenar. En este caso fuera madriza, fuera patriarca, licencia, fuera esa Eva matriarca de los famosos matriarcados que se hablan mucho en las comunidades indígenas y que no podía ejercer. ¿Qué diríamos? Que la mujer supuestamente por su impureza no podía entonces mirar al sacerdote cuando estaba en el confesionario. Tenía que estar cubierta de pies a cabeza. Era una cosa impresionante y que aún se ve en muchos países del mundo y que hay cosas que tienen un equilibrio, pero se han desbordado en el fanatismo. Debemos de comprender y entender de que para estos tiempos ya se ha venido dando claridades meridianas referente a este aspecto. Hay un elemento, una herramienta o herracierta que se ha utilizado para la opresión de la mujer en estos, digamos, unas décadas atrás y que aún todavía se ve mucho en el campo. Hay un instrumento que se llama el machete. Machete, ahí está claramente mache o macho, esa palabra que dictamina entonces que es el que domina, que es el que manda en la casa. ¿Y cómo era entonces en la antigüedad? ¿Cómo era entonces en nuestros antiguos abuelos? Ellos eran con su machete, cuando estaban en el surco, tomando de pronto guarapo, llegaban bien tomados y si la mujer no había terminado todas sus labores en su casa, lo primero que hacía era sacar su machete y darle unas cuantas planadas, en este caso de forma de dominación para la polaridad femenina. Vámonos más a un poco de esoterismo y vamos a encontrar de que la regencia de uno de los astros, de uno de los planetas que se encuentran en nuestro sistema solar, rigen de una forma increíble los comportamientos humanos. En este caso tenemos el planeta Urano, que tiene una repercusión directa en la psicología y en las emociones, en la forma de pensar, de ver las cosas de tanto hombres como mujeres. Y él lleva a efecto un movimiento de aproximadamente 84 años o heliocrones girando alrededor del Sol, claro está, y emana entonces en 42 heliocrones su rayos, su influencia positiva, que en este caso viene a potencializar o a influir en las cabezas de los hombres. Y en esos otros 42 años entra a influir a la polaridad negativa, que no es mala, llamada Eva, llamada mujer. Y ahí porque ha habido tiempos, en el caso, venerables Hermagdus y Hermagdas, donde los hombres han tenido una cúspide muy alta y luego las mujeres, porque no podemos dejar eso a un lado. Las Evas, una de las más grandes comunidades que se encontró en la Amazonía, que eran unas grandes guerreras increíbles y que eran unas luchadoras impresionantes, fueron una de las comunidades, digámoslo así, que más tuvieron fuerza, que más tuvieron ese vigor para combatir, para mandar ese matriarcado. Entonces es por épocas y por tiempos. Nos encontramos en un tiempo donde la regencia o los efluvios, en este caso negativos, están siendo enviados al sol y por ende de forma de reflejo están llegando a la tierra, a la Gea. Y ahí por qué la mujer hoy por hoy está liberándose, está levantándose en contra de ese yugo llamado el machismo, llamado entonces esa opresión que viene por siglos y que hoy por hoy ellas toman su espada y se levantan en contra de esto para así
hacerse valer, hacerse ver de que son verdaderamente ellas el camino hacia Dios. Ojo y oído, queridos antropogenios, antropogenias. ¿Por qué es tanto la persecución a la mujer? ¿Por qué tantas violaciones? ¿Por qué tantos daños? ¿Por qué tantos ultrajes? Es porque los seres, los demonios que han tomado cuerpo físico sobre esta tierra, saben y entienden y comprenden que la mujer es el templo físico, ojo y oído, de Jehová. Es el templo físico de Jehová. No es el hombre, es la mujer. Ahí mismo, en un libro llamado El matrimonio perfecto del Kinder, escrito por el maestro Samael Aumbeor, explica incluso con un dibujo en qué lugar preciso se encuentra Jehová en la mujer. He ahí porque siempre han tratado y han buscado destruir, dañar, violentar el cuerpo de la mujer. Es porque el cuerpo de la mujer es la representación y representación de el cuerpo de Dios vivo, de ese mismo que se habla en el Antiguo Testamento, testacierto o pacto, en la Torá, que son los 5 libros iniciales llamado el Pentateuco, y que ahí es el habitáculo o habitáculo de Dios mismo. He ahí por qué tanto el ataque, he ahí por qué tanto la denigración y el maltrato, porque se ha buscado por siglos destruir, blasfemar, abominar al Dios creador de todo cuanto existe. Es por eso, queridos seres, queridos antropogenios, que la vibración uraniana para estos tiempos ha hecho de que se creen o que ya se han creado nuevos mecanismos, sistemas para que la mujer salga de ese yugo. Pero como es objetivo, siempre, desafortunadamente, están manos oscuras para hacer de que esas energías sean mal direccionadas y causen un daño increíble. 3 factores importantes que quiero que conozcan: machismo, feminismo en el centro y embrismo. Son 3 conceptos que hoy por hoy tenemos en nuestra sociedad. El machismo, entonces, es ese yugo, es ese control, es ese dominio sobre la polaridad contraria o la polaridad complementaria, llamado, en este caso, la mujer, la Eva. Tenemos el feminismo. Feminismo se crea principalmente por las grandes revolucionarias que han existido y que fue entonces tomado ahí, esas grandes mujeres que se levantaron en los tiempos antiguos porque no podían votar, no podían estudiar, no podían pensar, eran esclavas y muchas de ellas se levantaron, y ahí que se ejerta o se crea esta palabra feminismo para llamar a un movimiento de defensa, en este caso a la mujer. Pero en ese movimiento de defensa no solamente están ubicados las mujeres. Feminismo compete a hombres y mujeres. Ojo y oído, entonces supuestamente es la porción central. Y el embrismo, o algo que se conoce como el feminazi, ya es entonces esa dominación, ese control, ese yugo de las mujeres hacia los hombres. Entonces, supuestamente la humanidad ya considera de que el feminismo es la porción neutra, es la porción que está ayudando a ese gran equilibrio. Pero ¿cómo pudiésemos llamarles femeninos a los hombres? ¿Cuál es el objetivo de esto? Miren, queridos antropogenios, antropogenias que nos están oyendo, el homosexualismo
impulsado a la degradación, ha impulsado al maltrato, ha impulsado a el oprobio, en este caso, a la polaridad femenina. He ahí, porque en muchas de las religiones del mundo no aceptan mujeres y aceptan solamente hombres. ¿Por qué? Porque no les interesa. Están solamente basados en el aspecto de el homosexualismo y la denigración a la mujer. Y que hoy por hoy eso lo vemos de muchas formas y de muchas maneras. Esto del feminismo ha hecho de que una de las herramientas o herramientas más fuertes que tiene la mujer, que se llama en este caso las emociones, es un centro cerebral, ojo y oído, o mejor, es un centro neuronal. ¿Por qué? Porque allí es donde se encuentra ese habitáculo llamado el segundo cerebro. Por eso es que vamos a enfocar mucho eso también a los aspectos de salud, para que podamos tener claridad y tengamos algunas herramientas, algunas prácticas, algunos consejos para recuperar nuestra salud, porque eso también está afectando la salud, en este caso de las mujeres. Ahí en ese segundo cerebro, ahí donde están las emociones, donde rige esa polaridad emocional de la mujer, que se llama el plexo solar, el estómago, la barriga o el centro de nuestro cuerpo, en este caso el cuerpo de las damas, ahí, venerables seres, hay una gran red neuronal, hay una gran red de elementos que llevan a efecto la sinapsis, o sea, tienen neuronas y tienen un centro de pensamiento autónomo al cerebro. Esto es científico para que sus mercedes lo comprendan. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es una de las formas de defensa o por qué se crea este mecanismo inicialmente? Para defender a la mujer, ¿cierto? Pero también van a favor del aborto. Ojo y oído. Y van ligados a la cauterización de eso que llamamos las emociones. Todos sabemos y todas sus mercedes saben de que una de las maravillas de la Eva es que ellas son emocionales, emocionales en su totalidad. ¿Qué sería de una mujer que se le cauterizaran las emociones? Sería una persona, un ser desalmado, un ser que no le importaría la vida de los que están a su alrededor, incluso ni siquiera la que se gesta dentro de ella cuando está en ese proceso tan hermoso llamado el embarazo. He ahí por qué se ha potencializado entonces el aborto en el mundo. Y he ahí por qué la mujer hoy por hoy tiene una gran influencia en todos los movimientos políticos, en todos los movimientos religiosos, sociales, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo, queridos hermagdos y hermagdas, que comprendamos que el feminismo, habiéndose tomado de todas esas revoluciones de las Evas, ese concepto y de pronto esa idea, se ha direccionado para abominar, para maltratar, para oprimir el nombre de Dios y violentar uno de los mandamientos que ya conocemos, que es el no matarás. Hablar del aborto es un tema muy, pero muy candente, muy polémico. No vamos a entrar a ahondar mucho en esto. Pero ahí es el daño que se le ha hecho a la dama, a la Eva, a través de los años y de los milenios en las emociones. Como entonces vemos hoy por hoy ya las mujeres demasiadamente fuertes, incluso parecidas en un porcentaje, en este caso, a el varón, perdiendo su feminidad, perdiendo entonces esa polaridad hermosa que a ella la hace la diosa, la hace el desierto más hermoso y más perfecto que Dios ha construido, que Dios ha hecho.
He ahí por qué hoy por hoy vemos la separación familiar, el núcleo familiar que hacen estos grupos, estos movimientos, y que su principal objetivo es destruir eso, la familia, alejar al hombre de la mujer y alejar la mujer del hombre. Es uno de los objetivos principales que tienen estos movimientos, machismo, feminismo, embrismo y demás. ¿Por qué? Porque ahí está la base fundamental de la procreación de la vida, de la continuación de la misma. Porque si faltase uno de estos elementos, pues desafortunadamente no habría vida. Entonces eso es lo que se ha buscado, alejar, en este caso, en estas circunstancias, a eso que se llama la familia, que es la base fundamental de la sociedad, de la humanidad. ¿Qué diríamos de esos elementos llamados el feminazi? Miren que tiene una palabra ligada de uno de los movimientos más sanguinarios, más genocidas que ha existido sobre la faz de la tierra, llamado el movimiento nazi, que se gestó en la Alemania antigua, dirigida por Adolf Hitler. Y entonces, claro está, un grupo de mujeres, que no pudiésemos llamarlas mujeres, porque la mayoría de ellas son mujeres lesbianas, son mujeres que tienden o que su tendencia sexual es hacia el sexo mismo, es hacia ese mismo sexo femenino. Entonces, grupos como el embrismo, como el feminazi, son los que hoy por hoy se asemejan entonces, en este caso, a eso que se llama el machismo, que hoy por hoy está siendo castigado de una forma increíble e impresionante en el mundo. Vemos que ya los derechos de la Eva, de la dama, de la mujer en el mundo están siendo muy protegidos, están siendo muy resguardados. Pero hay un odio, hay una rencilla, hay un gen que se creó en todo ese tiempo de dominación de yugo, y ese gen es el del odio hacia el hombre, por tanto maltrato, por tanta sumisión y tantos aspectos que verdaderamente sus mercedes conocen. Y ahí eso se está proliferando para destruir entonces la parte paternal, la parte masculina, y que entonces se está viendo ahora ya una cantidad de formas y mecanismos para destruir, sacar o satanizar eso que llamamos hombre. Recuerden sus mercedes que varón y hembra nos crió, o los crió, dice las Sagradas Escrituras. Somos complementarios. Somos seres que no podemos vivir el uno sin el otro. Entonces, ¿a qué tiende todo esto? Se ha proliferado, queridos antropogenios, antropogenias, las enfermedades o enfermedades de todo el sistema reproductor femenino de la dama. Esto ha llevado a una cantidad de consecuencias porque hay una cantidad de clínicas donde aplican los famosos abortos y donde hoy por hoy vemos, queridos seres, que tienen elementos, digámoslo así, de supuestamente higiene, donde aplican y llevan a cabo estos tratamientos o estas operaciones, como quieran vuestras mercedes llamarlo, y donde encontramos, queridos hermagdos y hermagdas, que es la extracción de un elemento que ya se está agitando dentro del organismo, y es la extracción de un elemento que hace parte en ese momento de la madre, y es como una especie de mutilación, generando una cantidad de daños en toda la matriz, en todo el sistema reproductor femenino de la dama. ¿Qué diríamos, queridos antropogenios, antropogenias? La aplicación en este caso del reemplazo de lo que hoy conocemos como el varón. Cuando un hombre y una mujer se unifican,
Cuando un hombre y una mujer tienen un connubio sexual, a crear la vida o a mutar su energía, en este caso cuando son pareja, es fundamental, en este caso, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Cuando se unifican, pues generan eso que se llamó la cruz, que genera una cruz y que es un símbolo demasiadamente sagrado, pero que hoy por hoy ese feminismo, ese feminazi, están entonces instando a sus seguidoras y a las mujeres a que no es necesario entonces el hombre, no es necesario entonces el padre, no es necesario entonces ese aparato reproductor para la vida. Entonces están instando en sus grupos a que es mejor utilizar un dildo, un vibrador, un aparato que les genere un placer, que no es necesario la polaridad masculina. O sea, están totalmente alejando y desalmando a las mujeres, en este caso, mismas mujeres, pero que ya tienen un grado, digamos, de amachadas muy, pero muy fuerte y que hoy por hoy las más grandes dirigentes de estos grupos son lesbianas. Y uno las mira y tienen apariencia de hombre. Bueno, eso se da por muchos factores y muchos aspectos que ya vamos a conocer. ¿Qué diríamos, queridos antropogenios, ya incitando que no estén con hombres, sino que sea la inseminación? Ya ubican entonces el espermatozoide, la cámara, en este caso reproductora, y entonces un espermatozoide, no se sabe de qué hombre, fecunda entonces en este caso la dama, violentándose una cantidad de mecanismos naturales que hacen entonces de que estas dos polaridades se sigan separando, se sigan aislando, porque ese es el objetivo. Si no hay familia, no hay sociedad. Si no hay familia, no hay humanidad. Y eso es uno de los objetivos principales de estos grupos que se han creado y que hoy por hoy muchos hombres o supuestos hombres se han unido a la supuesta defensa de la mujer, pero es una defensa que en verdad es un desquite. Recuerden sus mercedes. Hay un dicho bíblico que fueron las primeras leyes que es ojo por ojo, diente por diente, pero que cuando llega el Cabir Crestus Jesús de Galilea, él lo ubica la ley del amor. Pero entonces se ha generado tantos aspectos nocivos y hay tanta propaganda de odio, de resentimiento, que estas mujeres entonces no quieren defender solamente a la mujer, sino que quieren desquitarse. No es el camino, no es la vía, no es el sendero realmente para llegar, en este caso, al equilibrio, a la armonía entre estas dos polaridades que una no puede vivir sin la otra. Hoy por hoy encontramos un sinfín de enfermedades que ha desatado esto llamado el feminismo, que ha desatado esto llamado el machismo. El machismo, el yugo a la mujer, el maltrato a la misma, la denigración a la misma y por ende título en las frentes de esos hombres que aplican esto, el homosexualismo, porque es una forma de odio, es una forma de desprecio a el ser que representa en este caso la madre divina, tu madre, la madre que nos crió, la madre que nos dio la vida y que hoy por hoy es el ser más importante que yo sé que cada uno y cada una tenemos. Entonces, ese odio, esa opresión, ese maltrato llamado machismo hacia las mujeres conlleva inevitablemente al hombre al homosexualismo, conlleva inevitablemente al hombre a hacer prácticas en contra de la naturaleza misma, aplicándolas con hombres. Y eso lo hemos visto a través de los tiempos. El homosexualismo metido en las diferentes religiones de la tierra de una forma increíble, que se cubren con sus trajes muy bonitos y demás, pero que está el homosexualismo de una forma arraigada impresionantemente. Y que eso genera una belicosidad mucho mayor, en este caso, hacia la mujer, hacia la Eva, hacia la dama. Feminismo. Hablaba yo con algunas señoritas, señoras que están en este momento iniciando el camino a volverse feministas, a entrar entonces en estos círculos.
Y ellas me decían, es que el hombre, o lo que se llama hombre, ha perdido el cariño, ojo y oído, que por eso lo de las emociones es supremamente importante. Ha perdido la forma de tratarlo bien, de tratarnos bien, amorosas, de entendernos. Ven solamente como un animal de satisfacción. Claro está, llega una mujer bien cariñosa, bien amorosa, que tiene la polaridad emocional activada, pero desafortunadamente inconsciente en los actos que está haciendo. En estos círculos inicia el proceso entonces de unión de mujer con mujer, porque sienten entonces esa protección que ha dejado el varón por esas prácticas machistas y homosexuales, y que entonces, buscando estas mujeres un refugio, se refugian entonces en otras mujeres, creando este gran delito llamado el lesbianismo. Y hay, queridos antropogenios y antropogenias, que se ha proliferado en redes sociales, en las calles, en las ciudades, este flagelo. Y bueno, y qué interesante. En los tiempos antiguos se hablaba de dos ciudades, pero que realmente son tres, que no ponen a la otra, pero que son Sodoma y Gomorra, donde habitaban los hombres homosexuales, y una ciudad que se llamó Adama, donde se ubicaron las mujeres lesbianas, las mujeres que practicaban este delito contra natura. Entonces es interesante ver cómo estas dos polaridades generan ese gran flagelo llamado el homosexualismo y el lesbianismo. Esto ha desencadenado, como les dije hace un momento, multiplicidad de enfermedades, en este caso en el hombre, enfermedades autoinmunes, lupus, es una enfermedad autoinmune que ya se conoce como un virus, como una que se puede también emitir y transmitir por relaciones sexuales. Entonces, como esta práctica es tan malsana, la que practican los homosexuales, es una práctica que conlleva inmediatamente al bajón de defensas del cuerpo físico, y por ende entonces el cuerpo queda expuesto a todas las virulencias que están en el ambiente. ¿Qué diríamos? Problemas, en este caso de hemorroides, en este caso de infecciones intestinales. ¿Qué diríamos del herpes? ¿Qué diríamos de la gonorrea? ¿Qué diríamos del SIDA? Todos tienen un arraigo increíblemente en eso llamado el homosexualismo, impulsado por el machismo, por la degradación, la humillación a esa polaridad femenina fundamental para la vida. ¿Qué diríamos en el caso de las mujeres? Problemas en el sistema nervioso central por la utilización de diferentes mecanismos eléctricos para impulsar estímulos sexuales, en este caso en el templo de la creación de ella, viendo niñas de 20, 25 años con ya problemas en el control de sus extremidades, pareciendo que tuviesen un Parkinson. ¿Qué diríamos en la pérdida de memoria, en la demencia senil, en los problemas, en este caso del cáncer de útero? ¿Qué diríamos con la insuficiencia de calcio en el cabello, en las uñas, en sus huesos? He ahí que todo esto lo ha desembocado estos términos, estos movimientos llamados feminismo y machismo y embrismo, y que hoy por hoy están tan proliferados en el mundo y que son muy, pero muy defendidos ahora, porque ya estos seres se han inmiscuido en todo lo que tiene que ver con la política y lo que tiene que ver con las religiones. Yo quisiese saber en este momento cómo estamos siendo oídos por el portal de Meet y cómo estamos siendo oídos por el portal de Zoom. Adelante. Maestro, se le está oyendo fuerte y claro y muy interesante el tema e importante. Adelante, maestro. Gratitudes. Bueno, les pido un minutito, un instantico. Voy aquí a acomodar algo y ya estoy con sus mercedes. Bueno, entonces yo aprovecho acá el tiempo para decirles que nos como Eva somos las que
limitamos o hacemos que las cosas se den. Ya es bien entendido que anteriormente las Evas marcábamos la pauta en la educación. Por ejemplo, en el mundo romano, a los hombres, ellos preferían, de hecho, que las Evas se educasen, porque ellos querían que sus hijos, que su familia, fueran los futuros líderes políticos, los oradores, los abogados. Entonces, ellos tenían intereses que las Evas fueran las que aprendieran a hablar bien, a saberse comportar ante la sociedad, para que ellas, ya formadas, tuvieran esos conocimientos y que ellas leyeran muy bien para que ellas como mamás o como tías, ellas transmitieran esto a sus hijos o a sus niños para que así ellos pudieran salir adelante. O sea, que ellas, claro que a los hombres no les interesaba que las mujeres salieran adelante, sino era con el propósito de ser una racierta o un estrucierto para enseñar a los otros. Bueno, maestro, ya está listo. Bueno, entonces, como vemos en el mundo romano, era importante para ellos eso, que la Eva se educara, pero también yendo un poquito más atrás, mucho más atrás de la historia, hubo una escritora llamada Irene Vallejo, que ella, tratando de indagar más acerca de la Eva en la época mucho más antigua, ella se sorlibró, porque ella encontró que en las primeras formaciones o cuando ya empezó a descubrir que a pesar de los obstáculos que la Eva tuviera, de las imposibilidades, de las obligaciones de los oficios de la casa, de quedarse encerrada entre sus puertas y de no poder salir al mundo, a pesar de todas esas experiencias, de no poder plasmar los relatos de ellas en sus libros, fueron ellas quienes muchos estuvieron presentes para que estas narraciones se dieran. Se dice que las primeras narradoras de historias fueron las Evas. Las más antiguas narradoras fueron las Evas, porque ¿cómo lo hacían ellas? Porque por lo general en los hogares o en las casas de las alta alcurnia que tenían más dinero en ese momento, ellas era lo que hacían, coser, tejer, bordar. Y por eso, dentro de los términos que ahorita se encuentran dentro de los libros en las narraciones, vemos que la mayoría de los términos de esos textos están relacionados con los textiles. Por ejemplo, hoy vamos a hablar, bueno, adelante, maestro. Siga, no, tranquila, concluya, maestra, su disertación, por favor. Es muy importante y muy valiosa para este tema. Adelante, madrecita. Bueno, por ejemplo, anteriormente vemos, y todavía en la actualidad, sentimos y vemos que en las narraciones constantemente que hablamos del nudo de una historia, del desenlace de una narración, del hilo del relato. Y así son infinitos los términos en los que relacionamos así las Evas con este oficio, el coser, el narrar. Entonces, ya sabemos que las Evas fueron las primeras narradoras. Su teoría, su hipótesis es que las Evas fueron las narradoras por antonomasia en los primeros conciertos de la oralidad, y en el mismo tiempo que ellas cosían, se contaban sus cuentos, se contaban sus emociones, se contaban sus historias, y por eso utilizaban las metáforas de la costura, las metáforas del coser, de la costura, de su telar, de lo que ellas tenían entre sus manos en los conciertos. Por eso son las labores específicamente, de la Evas. Entonces ya por eso nos damos cuenta que por eso se oyen estos términos tan bonitos. Por ejemplo, una historia bordada. Entonces ya vemos que las féminas sí tuvieron un papel muy importante en la historia. Y como decía el maestro ahora, detrás de cada mujer hay un Eva que sobresale. No, es al lado de cada Eva que una Eva está ahí, porque nosotros las Evas somos las que lanzamos
a ese varón adelante. Somos los que estamos motivando, le estamos diciendo, enseñándoles cómo trajearte, qué hacer, qué no hacer. Entonces ahí vemos qué importancia, pero ya sabemos también por el machismo viviente y que todavía aún se tiene, a la Eva la quieren borrar, pero ya no, este no es el tiempo de que nos borren, sino es el tiempo de que nos seamos Evas interesantes, que sepamos a dónde vamos, destacarnos, pero no por un cuerpo, ni por un cabello, ni por unos bonitos dientes, no, más allá, ser esas Evas que limitamos lo malo y que damos esa voz de castidad, de que soy interesante, de que valgo por lo que tengo dentro, de lo que llevo dentro, no por esas cosas tan superficiales. Nosotros somos ese vaso, esa copa, donde el haba va a subir, donde el haba va a mutar, el de va a encontrar sales y cales, donde vamos a compartir esa espiritualidad, porque ambos somos dioses y en ese connubio vamos a forjar ese tercer ser, el hijo, la palabra. No es como físicamente se dice tener un hijo como tal, no. Ese tercer hijo va mucho más allá, eso es una espiritualidad que más adelante el maestro les va a contar, les va a decir cómo es que se forma. Bueno, maestro, hasta aquí, adelante y muchas gracias. Bueno, gratitudes a su merced, muy valioso vuestro aporte. Vamos a ver algo muy interesante y que es algo que a sus mercedes, venerables damas, evas, mujeres, les va a servir mucho para su salud. Entonces no se desconecten porque voy a entregar un elixir, un elemental, una planta que va a potencializar inicialmente la feminidad, la claridad, la salud en sus cuerpos físicos y existenciales. Entonces, mucha constención y costencel, porque se entregará una hermosa técnica con uno de los más grandes elementales que existen para ayudar a curar, a sanar y a potencializar la salud de la dama. Miren, lo que dice la venerable maestra Ramundo es muy sabio porque se ha creado por parte de ese machismo una mujer de consumo, la mujer del consumo. O sea, la mujer que vale realmente es la mujer que tiene los senos de silicona, los senos grandes, que tiene los glúteos grandes, que las medidas de esa mujer son 60, 90, 60, bueno, algo así, y que tiene que ser una mujer bonita para que se adapte a la sociedad. Una mujer totalmente de consumo, una mujer que ya es atiborrada por una cantidad de propaganda mercantil para que entonces ella se vea supuestamente bonita hacia los hombres. Ese es el perfil machista que han creado los hombres y que ha impulsado en este caso a una gran porción de las mujeres en el mundo. Miren, la mujer es extraordinaria, la verdad y en realidad, y instamos a que ella cada vez despierte más su esencia, para que pueda darse cuenta de que ella es el motor, el puente con Dios. Así mi ser la considera. Es imposible llegar a Dios si no están las damas, si no están las Evas. La Eva, queridas Evas, queridos Abas, queridos antropogenios, tiene, en este caso, a Dios dentro de sí. Allí está la presencia del Señor Jehová. Por eso es que, como ya les dije anteriormente, ha sido tan atacada, ha sido violentada, ha sido violada, maltratada, vituperada, porque allí y ellas y sus mercedes son la representación de Dios vivo. Ojo y oído. Fuera de ello, las destrezas a nivel neuronal de una mujer son ínfima o son licencia, son grandes ante las capacidades o capacidades de los hombres. Por eso es que se dice, una mujer tiene la capacidad de hacer 2, 3, 4, 5 cosas a la vez. Están por allá de pronto organizando un tema de su universidad
están atendiendo a sus hijos, están oyendo a su esposo y tienen la forma y la polaridad cognitiva para hacerlo. Mientras que el hombre, pues yo soy hombre y lo entiendo, somos un poco más limitados en este aspecto y la Eva, la dama, tiene sus 2 hemisferios cerebrales activos. ¿Qué diríamos en el campo de lo que nosotros practicamos, que son las artes marciales o los elementos o los sacroges y sus ejercicios de agilidad, de destreza? Son mucho más sabias y doctas las damas, las mujeres, por tener esa capacidad de los 2 cerebros. La agilidad de un arte marcialista, en este caso dama, mujer, no se compara con la habilidad, en este caso, de un hombre, que es mucho más lenta. Eso del feminismo ha querido implantar de que la mujer tiene que parecerse a nivel de fuerza al hombre. Es un término totalmente salido del contexto. La Eva, la dama, sobreentiende suavidad, sobreentiende flexibilidad. El hombre sobreentiende dureza, rigidez. Y es esos mecanismos que Dios me ha entregado a la dama para poder ablandar el corazón de un hombre, no a punta de golpes, como ya ahora lo promocionan estos grupos feministas, o por medio del maltrato, los grupos machistas, sino que ahí está la magia, está el poder por medio de la elocuencia, del cariño, en este caso de la Eva, para poder entonces, digámoslo así, tener a un hombre tranquilo, en armonía, y el hombre también con sus buenos tratos, su educación, siempre exaltando a la mujer, pues tenga a esa dama siempre ahí contenta. Este tiempo se acabó. Los hombres no queremos esclavas en nuestros hogares. Eso es un concepto arcaico. Las mujeres tienen que ser independientes, tienen que ser luchadoras, guerreras, tienen que ser direccionadoras del núcleo familiar, tienen que ser esas damas que no sobresalgan porque mantienen su casa siempre organizada, aunque es algo muy bonito, sino que sobresalgan por sus capacidades académicas, intelectuales, espirituales. Y hoy por hoy vemos cómo se han levantado grandes mujeres para esta época y que han hecho grandes aspectos y descubrimientos en la ciencia, en la filosofía, en el arte, en la religión y en cuantos campos más. He ahí que esa Eva, esa dama, ese eterno femenino, es la representación misma del cuerpo de Dios mismo. Y por eso, queridos antropógenos, antropogenias, ha sido tan maltratado, tan vituperado, tan alejado de las cosas de Dios. Y vamos entonces con algo bien interesante. El brebaje. Yo creo que sus mercedes, queridas damas, queridos hermanos y hermanas que también quieren o desean darle esta posibilidad a sus esposas, a sus parejas, a sus hijas de pronto, de que recuperen su salud, de que cada día despierten más su conciencia, esa conciencia superlativa del ser, esa conciencia divina, esa conciencia sagrada, y que sea en ellas la voz de Dios, que sean ellas verdaderamente las lógicas en las cosas y que sean ese puente divino. El brebaje hace parte fundamental de esto. Yo creo que muchos estarán pensando, brebaje, eso suena como a una pócima que hacían en los tiempos antiguos. Bueno, y esto viene desde esos tiempos, desde los tiempos de la Inquisición, desde los tiempos de la persecución de una de las más grandes religiones de la tierra hacia la mujer y hacia las personas que pensaban diferente y que tenían conocimientos avanzados en astronomía, en plantas, en botánica y demás. Se catalogó, ojo y oído, a la mujer como hechicera, como hereje, porque hacía multiplicidad de ¿qué? De brebajes, de pócimas con plantas y elementos naturales, supuestamente para embrujar a las personas. Pero la realidad de esto era de que se llevaba a efecto, en este caso, estas preparaciones en un alto porcentaje para la curación
de multiplicidad de enfermedades, de multiplicidad de problemas. Por eso esa palabra brebaje la oímos y pensamos de una, no, brujas. Qué término también tan sagrado, qué término también tan increíble, solo que se ha estigmatizado, se ha entonces violentado muchas de las cosas que antes eran de Dios y que hoy por hoy, pues desafortunadamente se consideran negativas. Tienen sus dos polaridades, la verdad. Entonces, ese brebaje era utilizado por las mujeres antiguas y hoy por hoy por muchas mujeres de comunidades sagradas como lo son el taoísmo, el taojudaísmo y otras, para poder curar esa parte, esa porcel que rige, en este caso, en un alto porcentaje a las mujeres, llamada las emociones, llamada el plexo solar, llamada en este caso el centro motor emocional que hace posible de que ellas emanen ese amor, ese cariño, esa dulzura que a cualquier hombre pues verdaderamente hace de que se pose sobre sus pies, no en forma de dominación, no, sino en forma de reverencia, ojo y oído. Entonces, brebaje, ojo y oído, breva, las brevas. ¿Quién ha comido brevas? Son muy ricas, hechas, en este caso, con un dulce especial. En este caso, la panela. En este caso, la miel de caña, que se hace entonces un dulce con estas brevas. ¿Y quién no ha comido pan de brevas? Exquisito, ¿verdad? Delicioso. Brebaje. Viene de la aplicación entonces de esta planta, de este árbol, de este fruto llamado las brevas, que rige directamente el chakra emocional de las mujeres y de las evas, y que hoy por hoy es una de las herramientas más utilizadas para la curación de problemas a nivel del sistema reproductor femenino, queridas damas, flujos, evas que ya son mayores y que están pasando por el proceso de la menopausia y de la posmenopausia, evas que tienen problemas, en este caso de quistes, que muchas veces son la somatización de problemas, de malos tratos, de situaciones difíciles con su pareja, con su familia, en la sociedad. Esto es una parte, una porcel. ¿Qué diríamos? Las malas emociones que muchas veces quieren dominarlas. Malos pensamientos. Los pensamientos no solamente vienen de la cabeza, vienen del corazón, que también se sabe que tiene neuronas, y de ese centro emocional. Brevas, brevo se convierte en un elemento que sus mercedes allá pueden utilizar de multiplicidad de formas para curar problemas increíbles de su cuerpo. ¿Cómo nosotros les aconsejamos a sus mercedes? De la siguiente forma, queridas damas, y esto va a generar un gran impacto a nivel de la psiquis, a nivel del pensamiento, de pronto desviado que tenga una persona sobre las cosas de Dios. ¿Qué sucede? La breva es un fruto verde y que tiene una gran semejanza a los óvulos, a los ovarios, en este caso de la dama. Es un helicierto que entra a organizar el periodo y el ciclo menstrual de las damas. Hoy por hoy, tan irregular, tan discordante, y que incluso hace que muchas de ellas blasfatúen contra Dios de por qué me puso el periodo menstrual, por qué me puso esta situación que me hace sufrir tanto, dolores increíbles, flujos muy fuertes. Bueno, tantas de las cosas que la Eva y la dama debe de pasar en ese proceso cuando es irregular, cuando es un proceso ya que no está acorde a los ciclos lunares,
que son los que rigen en este caso esas 4 estaciones, digámoslo así, 4 ciclos, 4 etapas que la mujer hace un proceso de limpieza y de purificación. La breva, ojalá consumirla en su estado natural, porque cuando ella se consigue ya madura, ya en su estado óptimo de consumo, es dulce, es supremamente rica y son una de las plantas que se protege y se cuida de los pesticidas, de los agrotóxicos y agroquímicos que tanto daño están causando. Esta plantita, este fruto, ojalá en su estado primigenio. Si no, se ubica, ojo y oído, esta planta en un proceso de hervor por unos cuantos minutos, de 3 a 5 minutos, y el agua donde se pusieron 10, 20, 30 brevas, dependiendo de las personas, de las mujeres que vayan a consumir, esta agua tiene una gran cantidad de elementos que entran a regular el ciclo menstrual de la dama. He ahí por qué el brebaje viene de esta planta, las brevas, porque era utilizado por esas antiguas para calmar, para ayudar a esos ciclos dolorosos, a esas malas emociones, a esos malos pensamientos, a esas situaciones emocionales que la ubicaban frágil, que la ubicaban en vulnerabilidad y que se utilizaba ese brebaje para ellas. ¿Qué diríamos de las hojas? Las hojas, queridos y queridas damas, son utilizadas en forma de baños. Se ubican varias hojitas en una ollita y se bañan con esta agua antes de irse a acostar. Agua poderosísima para sacar los fríos del cuerpo. No solamente los fríos a nivel biológico, que se enquistan porque de pronto se sentaron en una silla de metal que estaba muy helada, de pronto se expusieron mucho a las bajas temperaturas, en este caso el sereno, que por lo general en la noche circunda muchas de las ciudades del mundo y que es muy dañoso para el sistema reproductor femenino. Esos fríos no solamente, sino los fríos espirituales, los fríos emocionales, fríos que entran entonces a generar una polaridad de pasme. Se pasma la dama, se pasma la Eva y por ende inicia un proceso de repulsión, en muchos casos hacia esa polaridad masculina. Es una planta que retorna y aviva el eterno femenino en sus mercedes. Es una planta que aviva y genera un fuego geovístico para acercarse más a las cosas de Dios. El esertal elemental creado no solamente para estos tiempos, sino una planta que se ubicó en el Edén, ojo y oído, para todo lo relacionado con la Eva. Se dice que era una de las plantas que más gustaba a Eva comer del fruto del Edén. Entonces imagínense, venerables damas, qué beneficios podrá hacer hacia sus mercedes. De pronto algunas solamente la han consumido en aspectos de pancito o preparaciones de dulces, pero tiene multiplicidades, en este caso, para nuestra salud, para su salud. Va directamente ligada a su fisionomía, a su biología, a su morfología, y es magnífica para esto. Incluso una dama que se bañe, que se haga baños con esta planta, genera también un campo magnético, que el que entre a ese campo magnético, porque el campo magnético no es chiquitito, es muy grande, y si es una persona que practica la castidad, que practica el naturismo, que practica el autocontrol, la autoobservación, su campo es demasiadamente grande, y los seres que ingresen a ese campo se verán influidos por una positividad que emanará de sus cuerpos, incluso influyendo en la psiquis y en los pensamientos de los hombres. Sus mercedes son poderosísimas, no dudamos de eso, son el puente de Dios. Miren, en este caso, o abran, o cuando uno se está comiendo el poncito de breva, del fruto de la breva, un ovario, y cuando se abre,
hay una cantidad o infinidad de pepitas, que es la representación de los óvulos o de los ovos. Miren qué interesante. Es una planta que va ligada directamente a sus mercedes. Y ese era el famoso brebaje que era utilizado para defenderse de ese ataque asesino, de ese ataque monstruoso que llevó a efecto un gran conglomerado de hombres machistas y homosexuales en contra de esa polaridad femenina tan hermosa y tan increíble. Era utilizada para grandes traaltos y trabajos litúrgicos y teúrgicos, porque eran plantas que incluso con su poder elesertal hacían de que la Eva, de pronto cuando la iban a buscar para ser asesinada, para ser entonces cogida para ser torturada, para ser quemada en las famosas hogueras, esta planta hacía, o este elesertal prestaba el servicio a esas damas, a esas mujeres castas, magas, esconderse, ubicarse entonces en invisibilidad y no eran vistas. Como esta planta, verdaderamente, queridos antropogenios y antropogenias, tiene grandes poderes magníficos para hacer de nuevo, devolver la fuerza de Eva, la fuerza de ama sacra, de ama santa, de mujer valiosa, para que los ojos de los hombres la veamos como es, como el templo de Dios viviente. He ahí que les entrego una de las perlas preciosas para que sus mercedes entonces se hagan amigas de esta planta, se hagan amigas de este árbol y ojalá lo siembren y van a ver el poder magnífico. Van a ver cómo muchos de los problemas que de pronto pueden estar presentando en la parte baja de su abdomen van a desaparecer como por arte de magia. Y ahí es una de las formas de ayudarle a esa polaridad masculina a que empiecen a valorar más lo que vuestras mercedes son, que son diosas, son el camino y el sendero que conduce a Dios. Es inevitable y es hermoso saberlo, porque sus mercedes, su fuerza, su vitalidad es grandiosísima. Los anteriores alquimistas decían, la mujer transmuta, muta, sublima sus energías ilimitadamente. El hombre no, el hombre es limitado y la mujer es ilimitada. Es increíble saber esto, es increíble comprender estos aspectos para que sus mercedes entiendan de que la polaridad femenina es grandemente hermosa y es parte fundamental de eso que se llama la triuna sagrada, Padre, Hijo y Madre, que en muchas comunidades lo llaman Espíritu Santo y Sacro, que es un nombre que fue ubicado ese velo, pues para proteger entonces a esa madre que ha sido tan maltratada y vituperada por el hombre o por las influencias, en este caso uranianas, positivas que vienen siendo negativas y que hace entonces que se genere ese yugo y ese control, en este caso, en las mujeres. Hablaban de un aspecto muy hermoso y muy interesante referente a que la mujer solamente ha sido hecha para criar o crear hijos. Miren, la Eva, la dama, es la representación de la madre creadora. Eso es inevitable. Ahí se gelta la vida. Ahí estamos aquí presentes por causa, amor de una mujer que decidió, bueno, algunas de pronto no, pero que decidieron traer la vida al mundo, traer la continuidad de la existencia al mundo. Empero, cuando una dama ya ha trascendido, en este caso, muchos aspectos del mundo y está en búsqueda y en práctica de la espiritualidad, se convierte no solamente en una creadora de hijos, no, se convierte más fácil en una creadora de sustancias elementales para la nutricel de la representación de la más grande madre que conocemos, llamada la tierra, la Gea. Esos elementos que se expresan entonces
para generar la fecundación, en este caso del espermatozoide al óvulo, para generar la vida, también se pueden utilizar para la sublimación de la misma, no creando hijos, creando seres. Ojo, creando almas, creando el alma de la dama, haciendo de que esos elementos que están cargados de una cantidad de sustancias vitales para la vida sean aprovechados por su torrente sanguíneo y el envejecimiento precoz no suceda. Es interesantísimo saber de que ahí, dentro de sus cuerpos físicos, están los misterios de la vida y de la muerte. Están los misterios de cómo llegar de nuevo a esos versos bíblicos que hablan las Sagradas Escrituras, donde por rebeldes nos rebelamos y fuimos enviados a los diferentes lugares o mundos infernales o mundos cárceles para pagar nuestro delito, y que ahí dentro de sus cuerpos está ese mapa, está esa vía, está ese camino para poder llegar entonces de nuevo a presentarnos ante Dios. Sería imposible, yo como espiritualista, como honrador y venerador de la polaridad femenina, pensar que sin ella pudiese llegar de nuevo a Dios. Es imposible. Claramente lo decía el maestro Samael Aun Weor. Hoy Samael Joabator Weor, para poder retornar, para poder llegar de nuevo a Dios, debes de recordar a tu madre Devi Kundalini. Y él pensaba que era su madre. Y es la representación de vuestras mercedes mismas dentro de nuestro cuerpo en unificación con sus mercedes. Por eso la familia, la pareja, es parte fundamental de la existencia del mundo y de todo cuanto existe. Y esos grupos machistas y feministas quieren solamente destruir eso, quieren solamente aislar lo que es de Dios. Entonces, mucho cuidado, mucha constencel, que es entonces la unificación de una pareja sagrada, una pareja que se respeta, que una pareja que entiende al otro, que mira sus errores y los ve como propios y ayuda a que se sobrepasen, no a juzgarlos. Seres que están para verdaderamente levantarse de nuevo como dioses. Eso es la representación de la pareja, hombre y mujer, varón y varona, y es demasiadamente interesante cuando esos dos seres se unen, forman ese elemento desde la primigenia, varón y hembra los crió, antes de generar esa separación, que más adelante hablaremos de todo eso, pero que entonces se forjan como una polaridad fundacertal de la existencia misma. Dios con cuerpo físico es la unificación de eso, de la mujer y del varón. Eso es lo que hace posible la vida. ¿Cómo pudiese hacerse posible la vida cuando se juntan dos hombres, dos polos positivos? Nunca generarán luz. Dos polos negativos, mujer y mujer, nunca generarán luz. Es muy sabia la naturaleza cuando nos muestra una pila, una batería, que nos indica que una polaridad, un extremo es positivo y un extremo es negativo. Cuando estos dos elementos son ubicados en un aparato eléctrico, ¿qué sucede? Luz, la electricidad, el funcionamiento y funcionacierto de este implecierto. Pero cuando se juntan dos polos negativos, eso es científico, nunca generarán luz, lo que generarán son circuitaciones eléctricas dañando y afectando el sistema inicialmente defensivo del cuerpo. ¿Y qué diríamos? La representación en todo lo que nos rodea. Somos células, somos elementos vivientes que, si estamos en un funcionamiento acorde a los lineaciertos de Dios, que son las leyes naturales, inevitablemente vamos a tener una vida muy amena, muy especial, muy tranquila y saludable. Pero si violentamos esos mecanismos, ¿qué sucede cuando en el cuerpo físico hay células cancerosas, células que se han deformado, células o proteínas que ya no sirven o que están generando algo dañoso en el organismo? El cuerpo físico, en su naturalidad, busca expulsar eso, busca sacarlos. Por eso, ojo, queridos antropógenos, antropogenias, que uno de los más grandes delitos
que está conllevando a la pérdida de la salud y pérdida en todos los aspectos, es el homosexualismo y el lesbianismo. Por eso fue, en los tiempos antiguos y en muchas comunidades nos muestran cómo han sido destruidos esos lugares, porque son focos de infección y purulencia, son focos de daño y de destrucción de ese gran núcleo llamado tierra, Igea. ¿Y qué hace el cuerpo? Drena su maldad, porque si no corrompería todo el organismo en su totalidad. Entonces mire que la naturaleza nos enseña y que de nuevo hay que retornar, hay que de nuevo renacer en Dios. No podemos desligar las cosas de la salud de la espiritualidad. Se hace fundacertal, se hace primigenio hacerlo para que sea una armonía completa y una armonía clara para verdaderamente tener ese tesoro llamado la salud. Bueno, venerables hermanos y hermanas, gratísimas a sus mercedes. Vamos entonces a dar paso a contestar algunas preguntas si las hay, para ya dar entonces conclusión a esta hermosa plática sobre el machismo y el feminismo y los efectos que trae este a la salud y a la espiritualidad. Adelante, venerables seres, venerable maestra Ramonú, por el lado de Zoom, y si tienen alguna pregunta por acá, por el lado de YouTube, adelante. Muchas gratísimas, maestro. En el Mosierto no hay preguntas ni hay Magdus levantada. Esperamos que los seres que están presentes hagan sus preguntas en este Mosierto. Bueno, sí, claro que sí. Adelante entonces, esperemos un momentico y adelante sus mercedes. Seguro les quedó muy bien entendido y conocían. Entonces, maestro, al parecer todo está muy bien. Ya su merced nos dirá con qué seguimos. Bueno, claro que sí, gratísimas entonces a sus mercedes. Bueno, y el mensaje es a verdaderamente encontrarnos con nosotros mismos, conocernos, principalmente en nuestro interior. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo, como dice en el templo de Delfos. Claramente todavía está esa frase allí, y que nos insta principalmente a conocer nuestro microcosmos, allá entonces verdaderamente darnos a la tarea de conocer esa otra polaridad hermosa. Recuerden, queridos antropogenios, antropogenias, que esos movimientos que se han creado son solo movimientos que alejan, que destruyen lo más sagrado que podemos tener, que es la familia. ¿Qué sería el mundo sin la familia? No tendría un sentido, no existiríamos. Y bueno, gratísimas a vuestras mercedes. Dios me les bendiga. La conferencia quedará grabada por Zoom y quedará grabada por YouTube para que sus mercedes inviten a sus familiares a que nos visiten, a que se suscriban al portal de Genud Salud, donde tenemos muchas sorpresas, muchas libres para vuestras mercedes referente a temas de salud. Y ahí les entregamos ese tesoro sobre los brebajes, sobre la breva, para que entonces lo compartan y así ayuden a muchas personas a que equilibren en un porcentaje su salud, a que equilibren en un porcentaje su aura, su campo magnético y electromagnético, su campo energético, sus cuerpos existenciales, y ayuden a que la armonía en sus hogares, en sus sitios de trabajo, en sus sitios de estudio, sea muy próspera y muy provechosa para vuestras mercedes. Dios les bendiga. Ha hablado para vuestras mercedes y la Vía Mejía, y es un gusto hoy acompañarles en... Una pregunta. Ah, bueno, Dímela, claro que demás. sí. Ya le doy paso. Adelante. Adelante, los demás. Buen día, buen dinero, buena salud a toda la venerable sala y al venerable conferencista, a los coordinadores, coordinadoras. Venerable, siempre he tenido inquietud en la breva. Yo conocí allá en Bacatá a alguien que me dijo que la breva, pues en Sugea, cerca de Bacatá, hay un clima. O sea, la breva es como que de clima templado o tendiendo a clima frío.
Entonces, en los supermercados se consigue la breva verde, y sé que toda fruta debe cumplir un ciclo. O sea, uno consume por acá, la breva es verde, pero según la breva cuando está madura tiene otro color. Bueno, puede que quede verde, pero entonces uno acá la consume sin completar el ciclo, ¿sí? Sabemos que cuando alguna fruta no completa su ciclo le dicen que está verde, así sea que sea roja, está verde, está biche. Bueno, biche es que está demasiado verde, o sea, demasiado, casi que acabó de salir de flor. Entonces, o sea, las personas que tengan asas, que siembren brevas, entre nos mismos, comprarle a esos campesinos, poder comprar la Eva Pintón, la breva pintona, que ya esté para madurarse, porque es que esas brevas verdes, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Por acá, pues, hay alguien que sembró un palito de breva, un arbolito de breva, pero no sé si ha echado breva, no sé si haya dado frutos. Y bueno, también a la breva le dicen higo. Entonces, cuando conocí el Tao, conocí la venerable doctora Estela González, que es la misma maestra Sócrates, nos enseñó que el higo era o es un cactus, fruto de un cactus. Parece a la pitaya y nos lo aprobamos y no lo compra como higo. Y es como familia la pitaya, pero siendo lisa, lisecita. Y entonces, ¿cuál será el verdadero higo y cuál será? Porque es que le dicen higo a la breva. Yo sé que la breva no es el higo. Nos enseñaron y por allá por allá donde nació la palabra higo o donde comen el higo, por allá por donde nació Crestus y Yeshua Ben Pandira, pues se da mucho el cactus por allá, cerca, porque hay zonas desérticas y todo eso. Bueno, por aquí también hay cactus por todos lados. En La Guajira hay mucho cactus. Tenemos desiertos, bueno, total es que aquí se da el cactus por todos lados, pero el cactus parece que es de todos los climas. Viajando uno ve mucho cactus. Bueno, total es que uno va a comprar, entonces eso entra siempre como en polémica. No, ese no es el higo, esa es la breva, que ese no es la breva, ese es el higo. Y entonces, maestro, su merced que estuvo más cerca del maestro Kelly, yo lo conocí, pero no le pude preguntar eso de cuál en realidad es el higo y cuál es en realidad la breva. Y cómo conseguir esa breva madura, así como consigo todo el mango por acá. O sea, comer las cosas como son, comer las frutas con su ciclo completo. Bueno, venerable y gratísima, hasta ahí mi inquietud. Bueno, gratísimas, venerable dama, venerable Eva de Dios. Bueno, es de mucha alegría oír su inquietud. Y sí, se ha generado una confusión, se ha generado, digamos, una interpretación referente a lo que es el higo y lo que es en este caso entonces la breva. Su merced misma lo dijo, breva. O sea, ahí está la palabra ahí metidita, ahí puesta en esa palabra Eva. Por eso es que es magnífica. Mira, la breva, la breva es un fruto que su primigenia inicialmente es un fruto verde, es en forma, digámoslo, de ojo, como de una especie de ojo, casi esferal, pero no es totalmente esferal, es un poquito más alargada, y es una fruta que también tiene su maduración natural. Debemos de recordar de que son extraídas de su forma biche o de su forma tierna para hacer todas las preparaciones de repostería, de dulces y demás. Pero que esta fruta o este fruto cuando está en su estado, que es demasiadamente saludable
para la dama y que eso es un sabor dulce súper rico, él tiende a tomar un color, digámoslo, como morado, algunas un poquito rojizo, dependiendo del lugar o de la queda donde esté, pero él cambia de color, del color verde, cambia a un color caoba, un color oscurito, un color ya de maduracel. Es ahí donde se debe comer, así que eso es una panacea. Una dama, una Eva, que esté sufriendo de cólicos menstruales, comer de estos ciertos así en su primigenia, eso es algo supremamente beneficioso para la salud. Pero desafortunadamente vemos y observamos que se ha tomado una mala costumbre de tomar estos elementos verdes, de tomar estos elementos en su estado tierno, en su estado niño, pero que él tiene su proceso de maduración como cualquier otra fruta. Entonces hay que tener eso claridad. Es un árbol donde se geltan, donde crecen las brevas, donde se fructifican estos elementos. Ya lo que se conoce como el nopal, ojo y oído, el nopal es un elemento, es una familia de las pencas, donde ahí entonces se da eso que se llama el higo. Creo que es el higo chumbo, algo así, se le dice, creo que sí, se le dice en México el higo chumbo, y es conocido este fruto como un fruto rojizo, parecido entonces, como su merced lo dijo, a la pitaya, y es un fruto que tiene como punticos. Es un fruto totalmente distinto a la breva, que también tiene grandes funcionalidades en este caso para tratar problemas de los ovarios, de todo el sistema reproductor femenino de la dama. Excelente. Pero que son dos elementos totalmente distintos, solo que en algunos lugares, en algunas regiones de Colombia, se le dice higo y se confundió, también se le llamó de esta forma, pero que son totalmente diferentes, totalmente distintos. Entonces, son dos plantas totalmente distintas, una es un cactus y otra es un árbol. Entonces, para que tengamos esta claridad, igualmente, la ciencia también ya tiene, en su estudio de botánica, tiene ya estipulado estos elementos totalmente diferentes, o sea, que son de familias distintas. Entonces, para que tengamos esto bien claro y no confundamos estos elementos, sino que, claro, se le dice al higo y los higos, pero no son higos. Los higos son los que crecen del nopal, en este caso, y las brevas son los que crecen del árbol del brevo, para que entonces tengamos esta claridad, venerable dama. Dice por aquí, maestro, entonces es mejor consumir la breva verde. Es mejor consumir la breva en su estado de maduración. Recuerden que cuando un elemento está maduro, incluso la naturaleza es muy sabia. Los pájaros no comen brevas verdes, los pájaros no comen frutos verdes. Un mango está verde y el pájaro no se acerca a comerlo. El pájaro se acerca es cuando su fruto está en su estado óptimo de consumo, que es el estado de maduración perfecto y que es el estado óptimo para recibir todos los efluvios que la planta ha ubicado en ese fruto. Entonces es mejor consumirlo o se debe de consumir en este caso maduro. Tiene unas aplicatividades en este caso verdes y se aplica mucho más es para los aspectos, como ya les dije, de repostería, de cocina, para sacar dulces, conservas y demás, empero el estado real y verdadero en que se debe comer este elemento es en su estado maduro. Ahí van a haber grandes beneficios y como yo les digo, pueden incluso mirar en internet que si sufre un proceso de maduración, sino que siempre hemos estado o estamos acostumbrados a comerlas ya listitas en un dulce o que de pronto las compremos en este caso en el súper, pero siempre esos elementos se han vendido, se ha hecho la promoción de esta forma es para hacer conservas, más no para tratar problemas de salud. Pero entonces eso en su estado primigenio, aunque el dulce pues no vamos a decir que sea malo, es un elemento que sabe muy rico al paladar y que es muy rico y que es muy delicioso, pues esto tiene una verdad increíble porque yo he comido pancito de breva, pero la verdad y en realidad cuando se llevan a efecto esos procesos de calor tan altos, pues pierde sus funcionalidades. Ya la verdad, pues para algo terapéutico no es bueno, pero para algo del paladar, del sabor, es muy rico. Pero cuando vamos a tratar ya problemas de salud, es mejor las cosas con todos sus elementos fotónicos, todos sus nutrientes, sus
elementos vitamínicos vivos, listos y precisos y biodisponibles para nuestro cuerpo. Y el pan de breva es delicioso, no lo vayan a dejar de comer. Bueno, sus mercedes saben que todo es un equilibrio, empero para los casos, en este caso para el elemento terapéutico, incluso yo les digo, eso sabe delicioso, maduro, sabe exquisito. Aquí, donde yo me encuentro, que es el Templo Vegetal Sacro Aquarius, hay varios árboles de breva. Se dio aquí en este clima tan frío. Muchos que conocen este lugar. Y aquí, algunas veces tenemos la posibilidad de comernos una o dos brevitas, porque también el hombre las puede comer, porque el hombre tiene dos testigos que son muy, pero muy similares, o los testículos, como lo conoce el mundo, que son supremamente similares a los dos ovarios que tienen las mujeres. Entonces también entra a ayudar mucho a esa polaridad cuando los hombres tienen problemas, en este caso, de disfuncionalidad en la gestación o creación de esperma, ojo y oído. Pero entonces esto va más ligado a la Eva, a la dama, es un elemento increíblemente poderoso y ojalá, como yo les digo, se insten a sembrar esta planta que es un protector inicialmente de eso llamado el eterno femenino. Bueno, venerables hermanos, hermanas, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, para entonces darle cierre. Vamos a leer por acá. Buen día, venerables monjes, dice la Joana Mabel Patiño, del Templo de Tal Sacro Aquarius. Gratísimas por su arduo labor, benditos sean. La fuente virtual Sautel. Bueno, gratísimas por su merced, por el apoyo, venerable dama. Paulina dice, gratísimas, venerable maestro. Bueno, delicioso, increíblemente riquísimo, así es. Entonces, ¿hay alguna otra preguntita? O si no, entonces vamos a darle conclusión y conclusión a esta conferencia del día de hoy con sus mercedes. Sí, Bueno, venerable. Gratísimas. Por favor. Don Jorge Ramos tenía el fono abierto. ¿Va a participar, don Jorge? Adelante, don Jorge. Tengo problema. No sé. Sí, adelante. Un excelente día, señor don Jorge. Claro que sí. Adelante con vuestra aportación o aportación. Ya, ahora sí que tenía sí, con el micrófono. Bueno, venerable maestro Sarlavía, licencia, pues ingresé tarde a la conferencia porque me enteré tarde. No sé qué temas trató y de pronto mi intervención puede ser fuera de lugar. Bueno, yo entiendo que hay varias historias, ¿no? Hay una metahistoria que es la que nos han traído los venerables maestros, aquel Zeus Inducir Samael Juan Bator de Ordo, una historia que transcurre en unas coordenadas espaciotemporales infinitas y en las tres dimensiones, ¿no? Y esas son las que tienen acceso pues los seres cristificados, ¿no? Pueden, tienen activados sus 33 sentidos. Pero el venerable maestro Kelly, en el Bodhisattva de Karl Marx, la sociología marxista pues habla de que en la historia de esta humanidad aria hubo un primer periodo, una especie de edad de época dorada, edad de oro, ¿no? Bueno, incluso creo que fue posterior a, no sé si fue posterior a la salida de del paraíso, ¿no? Llamada matriarcado, ¿no? En donde reinaba una comunión y una reconciliación del hombre con la naturaleza y entre ellos mismos, ¿no? Te dice que es una época pacífica, una época en donde no estaban separadas incluso las diferentes actividades de la comunidad. Por ejemplo, te dice que la economía, el arte, la religión estaban integrados. Hay un historiador cubano que habla sobre las tribus taínas y siboneyes del Caribe que estaban en ese estadio que se llama el comunismo primitivo, ¿no? Ellos tenían canelles, o sea, bohíos de forma fálica y danzaban alrededor de ellos con unos sonajeros de semillas en el calcañar y palmoteaban la tierra. Ellos se pintaban, o sea, el arte, la danza, el arte, pues la danza y la pintura en los cuerpos, pues es el arte, ¿no? Y también para provocar la lluvia, ahí está implicada la economía y está implicada un ritual a la naturaleza, ¿no? Se dice que lo que provocó esto, paradójicamente, según el marxismo, fue un salto en la productividad del alto, que permitió que se producieran excedentes económicos más
más alto, y esto provocó pues eh, que todas estas actividades empezaran a dividirse, a fragmentarse todo, a fragmentarse la sociedad. Y sabemos que quien fragmenta y quien divide es Satán. Entonces, ese aspecto, pues no sé cómo conciliar ese aspecto del venerable maestro Kelly Zeus como Marx y ahora como Kelly Zeus Induceus, ¿no? Posteriormente sabemos que hubo una creciente división social del trabajo, una división internacional del trabajo, una división social también a nivel de los países y una creciente división técnica del trabajo, hasta que llegamos, por ejemplo, a la producción esa en serie de las cadenas Ford y de Taylor, ¿no? Donde prácticamente el hombre hacía una sola función, eran operaciones monótonas, rutinarias, repetitivas, que deshumanizaban al hombre, ¿no? Precisamente el maestro Kellion en su papel de Charles Chaplin, hay una famosa película que se llama Tiempos Modernos, ¿no? Que tiene una figura emblemática donde aparece un obrero siendo triturado por unos engranajes, ¿no? Entonces, debido a eso, ¿no? A que ya el ser humano pierde el control del conjunto de la sociedad, ¿no? Y se fragmenta cada vez más, es lo que Marx llamó alienación, enajenación. Marx la definió como que el ser humano se despoja, esta sociedad pues despoja al ser humano de su alma, impide que él desarrolle todas las potencialidades creadoras de su alma y está condenado a realizar un trabajo alienado, un trabajo donde no se siente realizado como ser humano. O sea, y estas sociedades él le llama patriarcado. Yo pienso que es tomada también de la Biblia, porque hay algo ahí en la Biblia que yo tampoco entiendo realmente cómo es posible que a Jacob le hayan entregado como un bulto de ñame sin consultarla a Lea y luego a la Hermacta. O sea, y ese periodo de la historia es conocido en la Biblia incluso como patriarcado. Los maestros actualmente también se conocen como patriarcas. Entonces hubo dos periodos en esta historia, no en la metahistoria, sino en esta historia ya de pronto de la raza aria ya degenerada, en donde hubo un matriarcado, donde se rendía un tributo diario a la vida era una fiesta, y porque la Eva era la portadora de la vida, ¿no? Con la maternidad. Entonces la Eva era, incluso algunos esoteristas y algunos místicos hablan de que en ese periodo se adoraba a la diosa, aunque sabemos que los dioses son andróginos, pero ahí se hablaba de la adoración a la diosa y era una época pacífica, mientras que el patriarcado pues es una época de guerras, porque si consultamos toda la Biblia es una época de guerras, incluso eh, los otros libros sagrados, ¿no? Los Vedas, el Popol Vuh incluso, y, y todo ¿no? el Corán, todos estos libros hablan pues de guerra, ¿no? Y eso ocurre durante el patriarcado. Entonces yo quería pues presentar estos aspectos, ¿no? Porque incluso hay un chat de taoísta donde hay un debate sobre el machismo y el feminismo. Realmente. Bueno, yo todavía ahí no he intervenido. Y entonces yo quería pues presentar esta divisel de la historia de la humanidad entre matriarcado y patriarcado, ¿no? Y esa división de todas las actividades del ser humano. El ser humano cada vez más se divide. Incluso eso lo vemos en la ciencia, ¿no? Vemos las especializaciones. Una vez que cada vez pierden una visión holística, sistémica, y sabemos que lo holístico, la totalidad, la unidad, pues es Dios, ¿no? En los estados expandidos de conciencia, cuando logramos el éxtasis, digamos así, es cuando nos unimos, sobre todo en el acto del Sahaja Maituna, es una comunicación con el todo, con la unidad primordial. Y eso está asociado con el matriarcado, mientras que el patriarcado está asociado con la violencia, con la guerra, con la fragmentación, con la división, no solamente en la división en clases sociales, sino la división de los procesos de traalto, de la división internacional del trabajo entre países productores de materias primas y países productores de bienes de capital, ¿no? Y también dentro de la empresa hay una división, como decía, las técnicas que trajo Harin Re, ¿no? Los montajes en cadena también, que, 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 bueno, el maestro dice que él fue un enviado de Dios, pero también Charles Chaplin, que fue el maestro que hace una crítica mordaz, acerba a esa explotación del capitalismo del ser humano, prácticamente como el símbolo ese que promueve la película Tiempos Modernos,
muestra al obrero pues triturado en medio de engranajes porque se vuelve un apéndice de la máquina. Entonces yo quería señalar esos aspectos, venerable maestro. No sé qué tan integrado esté a lo que su merced ha platicado. Bueno, por lo más tengo la ventaja, el privilegio de que puedo ir a YouTube y ver la totalidad de esta conferencia. Gratísimas, maestro. Bueno, gratitudes, venerable Hermagdu, qué alegría oírle a vuestra merced. Y bueno, es muy sabio su aporte, muy propicio, la verdad. Bueno, sí, señor, le invitamos a que pueda oír la conferencia, ya casi 1 hora y 45 minutos. Hemos tratado varios aspectos referente a esto llamado el machismo, el feminismo, el embrismo, ojo y oído, el feminazi, que también es otro nombre moderno que le han ubicado en este caso, pues, a la opresión, en este caso, por parte de las mujeres hacia los hombres. Bueno, yo voy a dar un porte ya para hacer el cierre, ya pues por el tiempo, porque ya continúan otros seres en otra conferencia. Entonces voy a dar una aportación, un porte referente a vuestras ideas, que son muy sabias y que son muy importantes y que pudiésemos desglosar y ojalá tengamos la posibilidad otras conferencias, otros aspectos donde podamos darle muchas claridades a estos elementos. Sí, señor, como su merced lo dice, donde se ha posado el matriarcado, se ha posado, digamos, de los mejores tiempos, de las mejores instancias en el aspecto de la armonía, de la tranquilidad, en la sociedad, en la humanidad. La mujer es un polo, en este caso, que se posa, que se afianza como un aspecto de emanación del amor, emanación de el connubio perfecto, no solamente en la sexualidad, sino en las relaciones humanas. Y es por eso que muchas de las comunidades que hoy por hoy vemos, incluso en la actualidad, donde el matriarcado se hace presente, son comunidades muy justas, son comunidades muy entregadas a la porción espiritual. Hablamos algo en esta conferencia, querido antropogenio, que esas vibraciones las genera entonces los astros, en este caso un planeta llamado Urano, que se ha hablado mucho en esoterismo y que rige o que da su vuelta al Sol en 84 años o heliocrones, y que entonces emana sus efluvios o su influencia positiva y negativa, y que cada 42 años pues emana su positividad, emana su negatividad, influye en las cabezas, en este caso de los hombres, por ese lapso de tiempo, y en las mujeres en el otro lapso de tiempo. Eso entonces se entra en una división, digámoslo así, o en una separación de 42 años para cada influencia, donde se potencializa la energía, en este caso de los hombres, para la polaridad positiva, y se potencializa la energía en el caso de la polaridad negativa, que no es mala, en el caso de las mujeres. Entonces, por eso hemos visto, al pasar las historias, las anécdotas, bueno, recuerde que la historia desafortunadamente está muy tergiversada, y hoy por hoy, pues, los iluminados, los enviados de Dios, tratan de darnos muchas claridades de tantas mentiras que hoy por hoy existen y confusiones. Entonces es ahí donde rige esa polaridad masculina de una forma muy fuerte, y donde rige en los otros 42 electrones esa polaridad femenina más fuerte todavía. Pero que en verdad y en realidad, desde que se hizo la separación edénica, desde que se hizo la separación de los dos sexos, porque como lo explica las Sagradas Escrituras, que el hombre menestía entonces una ayuda idónea, y donde se comete entonces el pecado original que ya se conoce como el morder la manzana, que es la misma fornicación, que es el sexo. Ahí empiezan todas estas dificultades y a desdoblarse todas estas divisiones, todos estos problemas. Y hoy por hoy, la doctrina taoísta, tao-judía, busca entonces de nuevo la unificación de esos dos polos que se han ubicado en guerra, se han ubicado en confrontación, y que hoy buscan la unificación de nuevo para llegar de nuevo a Dios, de nuevo alzarnos como uno solo, porque recuerde su merced, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, se forman o se tornan en una sola carne. Entonces es ahí que se tornan en esa sola carne, en ese solo ser, en ese andrógino perfecto,
para llegar de nuevo a Dios. Eso es lo que busca y buscamos o buscan las enseñanzas de Dios sobre esta gea, sobre esta tierra, para que el hombre y la mujer vuelvan de nuevo a la paz, a eso llamado el santo conciliar, a la conciliación, que es la energía, digamos, neutra que permite entonces de nuevo ese regocijo, querido antropogenio, y que hay muchos temas a nivel político, a nivel social, económico, que su merced tocó, y que yo espero y aspiro que en una nueva posibilidad, en una nueva oportunidad, tengamos la forma de hablar o en una conferencia para dar muchas claridades y para hilar lo que el mundo conoce como historia, porque desafortunadamente la historia, que en muchos casos se nos ha sido contada por libros o por historiadores, ha sido manipulada y tergiversada. Por eso se hace fundamental encontrarnos a nosotros mismos y despertar esa intuicel, esa parte o esa porción de Dios que nos lleva inevitablemente al conocimiento y conocimiento de la verdad y a saber distinguir la falsedad de la verdad y elegir la verdad. Entonces, esa es mi contestación. Lo invito entonces a que oiga la conferencia. Dios les bendiga a todos y a todas. Gratitudes por hoy acompañarnos. Y bueno, les deseamos un feliz y hermoso día y mucha atención y constencel. Tenemos grandes sorpresas y sorlibres para este fin de semana, para que estén muy pendientes. El Venerable Reveal Chaps y mi ser. Vamos a iniciar un proceso de entrega de técnicas, de muchos aspectos de la salud que va a cambiar y mejorar su vida y sus relaciones. Dios les bendiga, paz y vida, paz y luz, paz inverencial para vuestras mercedes, Sir La Vía Mejía. Hasta pronto.